El desencuentro entre el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, se mantiene. Sánchez rechazó este jueves tajantemente la fórmula de gobierno de coalición alegando las graves discrepancias de fondo en asuntos de Estado como la crisis en Cataluña. El líder del PSOE ofreció a Iglesias la creación de 2 equipos de negociación e incluir algún ministro que proponga Podemos, independiente o del partido con perfil técnico, pero no de la dirección. Parecía que Sánchez valoraba todos los escenarios. La respuesta de Iglesias fue un no rotundo. No acepta ningún tipo de vetos. La distancia que separa a Sánchez e Iglesias se plasmó en su reunión del pasado martes y aumentó este jueves tras la conversación telefónica que mantuvieron a primera hora de la tarde. No se da ninguna condición para que se abra un proceso de diálogo natural y fluido, sino que la desconfianza preside las relaciones entre ambos. Sánchez había anunciado a primera hora, en los desayunos de TV, que iba a llamar a Iglesias para retomar las conversaciones con la creación de 2 equipos de negociación para avanzar en el programa de investidura. El método de trabajo no ha funcionado. Hay que cambiar el método de negociación en el que se aparquen las diferencias, dijo. El presidente en funciones se refería a sacar de la negociación el tipo de gobierno que pactarían PSOE y Podemos. De coalición o de cooperación. El presidente en funciones cree que las posiciones de Podemos llevarían a un gabinete de coalición a caer en contradicciones, y él quiere un gobierno coherente y cohesionado. Si abrió Sánchez la puerta a que pueda haber algún ministro que proponga Podemos de perfil técnico. Ya no tendrían que ser exclusivamente independientes de reconocido prestigio, como se apuntaba hasta ahora. El líder socialista continúa sin estar dispuesto a que sean miembros de la dirección de Podemos. Y desde luego descarta a Iglesias. Pero para amortiguar este nuevo fracaso desde el PSOE se envió el mensaje de que el presidente estaba dispuesto a valorar todos los escenarios. Tienen que levantar sus vetos a la gente que decida. Unidas Podemos, reaccionaron desde la formación que encabeza Iglesias, donde lamentan que de nada les haya servido comprometerse a respetar por escrito las políticas que Sánchez decida en la gestión de la crisis en Cataluña y política exterior. Pensamos que es absurdo que al frente de los ministerios no puedan estar las personas que han sido elegidas por la gente en unas elecciones. Técnicos tiene que haber en todos los ministerios, pero los españoles cuando votan es para elegir a sus representantes y eso tiene que verse reflejado en el gobierno, remacharon las mismas fuentes. Hasta hace una semana, el líder socialista no ofreció a Unidas Podemos empezar a hablar de programa. Fuentes de la formación de Iglesias señalan que, si hace 2 meses el PSOE hubiera propuesto hablar de contenidos, ahora hubieran tenido muchas dificultades para negarse. Pero en este momento la determinación de Iglesias de defender por encima de cualquier otra consideración la presencia de ministros de Podemos en el gabinete, antes de ponerse a negociar nada más, es indeclinable. La misma determinación exhibió Sánchez apelando a las diferencias profundas y graves de los 2 partidos en asuntos de Estado, diferencias que centró específicamente en el desafío independentista en Cataluña. Podemos defiende el derecho de autodeterminación. Estuvieron en contra de la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Hablan de presos políticos, recordó. Y planteó esta hipótesis. Si desgraciadamente en esta legislatura, a las puertas de una sentencia que va a hacer el Tribunal Supremo en breves meses, los independentistas vuelven a hacer algo como lo que hicieron hace 2 años, Unidas Podemos estaría en un gobierno que tuviera que aplicar el artículo 155 de la Constitución. Estaría en un gobierno que piensa que no son presos políticos sino políticos presos. Con este ambiente de desencuentro se produjo por la tarde la llamada de Sánchez a Iglesias. El resultado fue un fracaso sin paliativos. Nada de reunirse los equipos de trabajo. Iglesias le manifestó que quiere una negociación integral de gobierno de coalición con programa y equipos, sin líneas rojas ni vetos. Y ponerse a trabajar en ello de inmediato. Sánchez sigue inamovible en su posición.
no está dispuesto a negociar el programa de un gobierno de coalición ni a compartir responsabilidades de gobierno proporcionales a los votos. El 28A, protestan desde la formación de Iglesias. El PSOE pasó de 84 a 123 diputados en esas elecciones. Sus socios, de 71 a 42 escaños. La reacción del líder socialista en Twitter abundó en la fractura. Le he llamado para negociar primero el programa y, después, la composición del gobierno. Debemos hablar de contenidos y conocer el grado de consenso. Lamentablemente ha rechazado la propuesta. Seguiremos intentándolo. Ahora está por ver cómo lo va a intentar. La previsión es que haya una nueva ronda de conversaciones en la que el candidato del PSOE incluirá a Iglesias, su opción preferente, pero también al presidente del PP, Pablo Casado. Los socialistas insisten en que los 66 diputados populares de la oposición se abstengan en reciprocidad a lo que hizo el PSOE en 2016, cuando permitió la investidura de Mariano Rajoy. Al menos formalmente, Sánchez también señalará su deseo de conversar con Albert Rivera, aunque el líder de Ciudadanos ya le ha dicho que no le llame porque no piensa acudir a sus convocatorias y que las consultas, en España, las fija el rey. Los contactos para la investidura con el resto de los grupos susceptibles de apoyar al PSOE los protagonizará la portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Adriana Lastra. Si no hay investidura el 23 de julio por mayoría absoluta y tampoco el 25 en segunda votación, por mayoría simple, Sánchez comunicará al rey que no tiene votos para ser investido. Y no volverá a intentarlo en lo que queda de mes y tampoco en agosto, según fuentes cercanas al presidente. En septiembre se abriría otra etapa en la que los socialistas confían en que Podemos y sus confluencias podrían comunicar un cambio de opinión y apoyar la investidura sin entrar en el gobierno. Iglesias, por su parte, cree que el PSOE tendrá entonces más difícil resistirse a sus exigencias. Pedro Sánchez afirmó este jueves que propondrá la modificación del artículo 99 de la Constitución, que regula la investidura del presidente del gobierno, para evitar situaciones de bloqueo como la actual. Ese artículo establece que, si ningún candidato logra mayoría simple en 2 meses para ser investido, habrá que repetir elecciones. Sánchez afirmó que la fórmula para cambiar el mecanismo aún no está pensada, pero que en todo caso se salvaguardaría el papel del jefe del Estado encargado de proponer al candidato en el proceso. Debemos encontrar un mecanismo que permita una investidura e impida coaliciones negativas que aboquen a una repetición electoral, dijo Sánchez. Puso el ejemplo de los ayuntamientos, donde gobierna la lista más votada si no hay acuerdo. Para Pablo Iglesias la propuesta va contra el espíritu de la Constitución porque en España hay un sistema parlamentario frente al presidencialista o a 2 vueltas de otros países, en el que el que gana se lo lleva todo. A Ciudadanos tampoco le convence. El PP sí está por la labor de modificar ese artículo. Una posible fórmula sería la de los parlamentos de Asturias y País Vasco, donde no se puede votar en contra de un candidato, solo abstenerse.